Bien, raza, el día de hoy vamos a grabar el podcast 1.1. Vamos a hablar acerca de la película de la ballena desde la perspectiva del pensamiento crítico. Entonces, los integrantes son Raúl, que él va a hablar de una manera idealista de la película, el Somera, Saúl Somera, que él va a ver la película del lado escéptico. Gerardo nos va a dar 3 posturas ante la realidad. Y Juan Diego nos va a dar el relativismo de la película. Pedro él va a ser subjetivo en cuanto a la película, va a ser un tipo de discusión. Vamos a ver los puntos de vista de cada uno y si escuchan ahí malas palabras, golpes, no se preocupen, es parte del elenco y de lo planeado. Todo está planeado aquí. Entonces vamos a empezar con Bueno, Saúl. pues entonces vamos a estar hablando de lo que es la película. Y pues podemos empezar, plebes, hablando del principio. Primero, ¿qué es lo que hace la película? Nos pone la realidad en la que está viviendo el personaje. ¿Qué les parece a ustedes? Yo como escéptico, yo pienso que la verdad todo va ahí pues un poquito mal. Desde el principio nos está diciendo que pues cae en adicciones, que cae con la comida, que cae que es un maestro, pero pues ni siquiera como para maestro la está dando porque no da la cara, que a veces no le ponen atención. En su casa, en el entorno donde vive, pues tienen un desastre. Entonces, con las relaciones de su persona, pues de plano también, un desastre. Entonces, yo creo que desde el principio, desde que nos están planteando cómo es la realidad de la película, pues el personaje principal, pues se ve que la vida no va para bien. Es lo que nos quiere decir, que de plano que tenemos muchos problemas. No sé qué piensan ustedes. A ver, Sin embargo, pues la verdad, tomando un punto de vista más acertado respecto a la situación del personaje principal que se llama Charlie, pues podemos recalcar de que ciertamente pues ha pasado por sucesos y acontecimientos muy duros en su vida que llegaron a hacer que no tuviera unos buenos hábitos y caer en una depresión, algún problema psicológico, que es lo más factible que tomó como una ruta alternativa para poder salir de lo que estaba sucediendo él en sí mismo. Tomando en cuenta de que él intentaba siempre buscar eliminar esa ansiedad que se le puede notar al personaje principal, o el estrés que se mismo acumulaba, o la tristeza que este mismo tenía de cosas que pasaban, entonces intentó buscar una forma de resguardarse, tomando en cuenta que daba clases en línea, a pesar de que no mostraba su figura física, ya que a lo mejor se sentía muy inseguro, se sentía muy mal consigo mismo. Y pues tomando en cuenta también de que este personaje pues lamentablemente se volvió muy terco, pero a la vez no es una forma de poder evitar de que esta persona hubiera llegado a un final trágico. yo pienso que desde el punto idealista, él pensaba que su realidad estaba bien. O sea, que él pensaba que lo que estaba haciendo, tratando de contactar a su... yo pienso que después de que salió, estuvo en el fondo, tocó fondo, y ya después quiso empezar a buscar a su hija, empezó a querer arreglar todo lo que tenía él pendiente para poder, pues para poder, como que él sentía que ya estaba cerca su final y que su realidad, pues, en su realidad para él ya estaba cerca su final y que quería arreglar todos los pendientes antes de partir. Para mí que esa era su idea como tal. Déjame tomar nota. Bueno, pues es cierto lo que están diciendo. Es cierto, pues tiene muchos problemas él y está teniendo pues todas esas situaciones que lo hacen pues, querer buscar otra cosa, lo hacen querer vivir pues un final, pues no sé, un poquito, no voy a decir más digno, pero más cercano a, yo creo que lo que queda, ya vivirlo bien. Pero si hablamos acerca del escepticismo tal cual, yo creo que el principal escéptico de ahí de la película, pues es el mismo Charlie, porque dentro de todas las cosas que ya tiene mal, pues está bien, las tienes mal, son cosas que ya de plano tu cerebro se acostumbra a hacer las cosas mal y pues está muy difícil salir de ahí. Pero de entrada, ¿quién más
escéptico quien no quiere ver la salida, pues, porque no nos los plantean específicamente tal cual, pero yo creo que si te pones a pensar un poquito más, pues es muy obvio que el principal escéptico es él, porque no se ve solución, no le ve, realmente aunque pensemos que está él tratando de buscar una manera de vivir dignamente los últimos días, ¿qué tan digna es esa manera si tiene todavía, pues, una edad que aunque su cuerpo no sea muy sano, todavía puede prolongar esa vida? Pues entonces, ¿qué tanto realmente es el cuidarla? ¿O qué tanto realmente es ya dejar todo como está y a su manera quedarse? Pues yo creo que de plano, pues es el... Pues depende ahí, todo eso es relativo. Depende tú de todos los trasfondos que venga él. Pues, o sea, tanto Raúl está bien, tanto Juan Diego está bien, como tú estás bien, pero hay que ver todo el porqué de las cosas. O sea, a final de cuentas, sí tiene traumas, sí tiene trastornos alimenticios, sí tiene todo eso, pero en su manera de ver, él está bien. O sea, él hace las cosas En su realidad. en su realidad, en su realidad, En su como idea. dice Raúl, en su realidad, él está bien. Él hace las cosas porque él cree que está bien, él piensa que está bien. Y él defiende su postura. Y él defiende, y por ejemplo, los que lo ven a lo mejor dicen, pues este vato no se cuida, a lo mejor no quiere vivir, se está destruyendo, pero a lo mejor él está tratando de vivir bien a su manera. Entonces, se podría decir que es subjetivo, tanto como los que lo ven de afuera están en lo correcto, como lo que él está viviendo está en lo correcto, porque como dicen, nadie sabe lo que trae en el morral, pues. Él solo sabe por qué él está viviendo así, por lo que le pasó, por los traumas, por lo que tú quieras. Pero él vive a su manera, él creyendo que está bien. Y a lo mejor la gente que lo ve de fuera dice, hey, no está bien. Entonces, cada uno tiene sus cosas que lo hacen ver o que sí está bien o que sí está bien. ¿Sí? Cada uno tiene sus puntos. Y puede decir, pues yo creo que él está mal porque no se cuida y ya se quiere morir. Y él puede decir, no, pues yo creo que él está bien porque está viviendo su vida a como él quiera. Sin embargo, ahí yo difiero totalmente porque la realidad es otra. Porque él es un padre que ya se separó de su esposa y dejó una niña. Esa niña la abandonó a los 8 años. Y ahí está el gran problema, porque él puede estar viviendo su vida idealista, su vida de una cosa de ensueño para él, pero la realidad es otra, porque tiene compromisos, tiene responsabilidades, y si te pusiste atención en la película, dice que perdió la custodia total de la hija, pero no perdió la responsabilidad de hacerse cargo de ella. Sin embargo, esa es una forma de escapar él de la realidad, diciendo, no, pues le voy a mandar dinero para ciertas cosas básicas, pero en realidad descuidó lo emocional de su hija, de su esposa, y se dejó de muchas cosas, de su propio aspecto, de todo, y aunque tenga... Si la ves de la perspectiva legal, pues sí está bien. Si la ves de la perspectiva psicológica o social, a lo mejor para él está bien. Entonces hay que ver, depende de qué lado veas la historia, entonces vas a ver lo correcto. O sea, todas las partes son correctas. Legalmente está bien. ¿Por qué? Porque perdió la custodia, por lo que tú quieras. Pero también por la parte social, pues él también está bien porque está haciendo, se podría decir, dentro de lo que cabe, su idea de vivir bien. Entonces, todas las partes están bien dependiendo de dónde las mires y cómo las mires. Claro, y pues mediante va avanzando la película se puede dar cuenta de que esta persona por fin abre los ojos, porque intenta reconstruir tiempo con su propia hija, intentando volver a hablar con ella después de 8 años, intentar recuperar lo que ya no va a poder después de recibir y tocar fondo, como dijo ahorita el pensamiento idealista, de que tocó fondo cuando la doctora Liz le dijo que no le quedaba más de 5 días de vida. Es cuando por fin abrió los ojos de una realidad donde él estaba viviendo vagamente. De sin su darse idea, cuenta. de Ajá. sus ideas, pues. Que no estaba viviendo acorde a como todo el mundo, sino como él quería. Y está bien, si te volteas de su página, para él todo está normal. Pero viendo de la otra página que nadie cuenta, todo está mal. Y esa es la dura realidad.
porque está dejando pasar muchas cosas y no pudo haber fallecido este personaje si iba al hospital. Porque para él era positivísimo no ir al hospital porque no quería gastar, quería dejar dinero a su hija. Le quería dejar, no sé, unos $120,000 que tenía ahorrado. Él dejó de importarle su persona para tratar de dejar. Entonces esa idea la tenía desde antes, Sí. desde hace mucho, desde que empezó a descuidarse, desde que empezó a caer en su depresión y en Sin sus embargo, ansiedades. Nunca se hizo cargo de sus propios errores, como una persona madura sería, ya que realmente cuando dejó a la esposa fue por un amor platónico que tuvo con uno de sus alumnos. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que, o sea, acabas de hacerlo simplemente porque él era el hermano de la doctora y entonces el vato se puso con él y se dio cuenta que pues le gustaba, o sea, él tuvo sus propias cosas con él, no vamos a llegar tanto a detalle de eso. Sin embargo, cuando se suicidó esta persona, se aventó del puente, este cayó en una depresión, pero eso no justifica todas las malas decisiones que ha tomado. Pues sí, sí, aprovechando que estás mencionando todo ese hecho de la doctora, antes de irnos tan lejos hasta donde es su hija, que pues principalmente durante buena parte de la película donde nos está planteando todas las cosas que nos están haciendo entender todo de lo que tú hablas, tenemos más cercana a la enfermera. Y ahí también nos plantea varias cosas. Está él encerrado en su mundo, está él pensando siempre lo mismo, está él siempre que no sale. No sale y está bien. Después nos damos cuenta por el trasfondo que él está ahorrando ese dinero. Pero realmente, o sea, él no está tan grande. Y la hija tampoco está tan grande. De haber tantos errores, él le pudo haber brindado todavía un poquito más de años de calidad a su hija. Porque él no ocupó tanto tiempo de estar viendo a la hija, de estar con ella interactuando para darse cuenta que la hija pues es inteligente y que obtuvo un par de cosas que pues es una manera de pensar tan crítica, solo que él tiene una manera muy diferente de verlo, ya que la hija pues como está en una etapa de ella de su crecimiento donde quiere ser diferente, donde hasta la mamá dice que desde hace mucho tiempo que la hija es simplemente mala y son las frustraciones de la hija. Yo creo que esos son los efectos de una buena mente, ¿verdad? Hay veces que las buenas mentes se encierran en todos sus propios pensamientos y hay veces que tratan de sacarlos y tratan de hacer un contexto dentro del mundo, tratan de ser un reflejo dentro del mundo en el que están y pues se hace muchas cosas malas. Entonces ahí es donde yo creo que está mal. Y ahora sí, retomando lo de la enfermera, está bien, él quería guardar el dinero para la hija, pero teniendo tantas oportunidades de, no sé, tal vez vivir más tiempo y generar más dinero, de dejarle un patrimonio, pues, no sé, un poquito más real o aprovechable para una niña, más que de decirle a, pues, la corta edad que tiene, decirle, ¿sabes qué? Pues ahí te va dinero, o sea, no conociste a tu papá siempre se trató mal, y cuando sepas la historia de cómo vivió tu papá, pues probablemente hasta ya la sabe, pero cómo lo que pasó después, si no lo hubiera conocido, pues qué hubiera pasado. O sea, cayó de plano, se fue muy abajo, y yo no puedo evitar pensar que pues obviamente sí tenemos nosotros siempre muchas cosas malas que nos están cambiando, que nos están afectando, y pues sí, él se dejó caer, pero como bien mencionan, tenía responsabilidades pues tal vez legales que las cumplió, pero pues todo lo demás se me hace muy, muy difícil que siendo un maestro tan preparado, con tantas historias leídas, no había podido interpretar tan solo una de las historias de una vida bien vivida, que no creo que haya leído mucho porque leyó como 2 o 3 veces la Biblia, a su vida. ¿Cómo es posible que de saber tantas cosas pudo no llegar a decir por qué no dialogo esto con la mamá de mi hija? ¿O por qué no resuelvo esto? ¿O por qué no cambiar un poquito? ¿Por qué no dejar de causarle tanto estrés a la enfermera? Que la enfermera, cuando se da cuenta de todo el dinero que tenía guardado para la hija, le dice, ¿cuántas veces no hemos estado en riesgo? ¿Cuántas veces he tenido que arriesgar yo mismo mi propia vida por tu vida? Porque pues simplemente él está atrapado, pues él está inmerso dentro de su realidad, y pues sí, o sea, es muy difícil que vaya a salir. Y de hecho este es un ejemplo de la película que, por más bonito que se pueda ver, nunca salió de lo bueno, se quedó ahí, se quedó estancado en las cosas malas, se quedó estancado en lo que le hubiera gustado, y ya de plano prefirió él despedirse a utilizar un poquito de ese dinero para mejorar su salud, porque pues
no creo que no le haya quedado una vida productiva muy larga realmente, y la hija estaba joven. Entonces, ¿qué tanto de las decisiones que tomó fueron para él y qué tanto de las decisiones que tomó fueron para la hija realmente? Esa fue la solución más fácil y pues es una mente muy brillante, la verdad. Muchas oportunidades que se ven ahí y sin embargo pues termina en algo muy fatídico que emocional es de plano, pero viéndolo desde un punto pues más pues escéptico, que es lo que me está tocando a mí, pues es la verdad un poquito triste cómo termina todo, pero pues después de todo, pues qué, no cambias una vida más, no sé cómo decirlo. ¿Qué piensan ustedes? Otro detalle que se les ha olvidado es que Charlie sí quiso la oportunidad de relacionarse con su hija, pero los familiares y la esposa Eso es lo que iba a decir yo, que ella no quisieron. estaba bien cerrada, pues, la esposa. La esposa estaba muy cerrada, quizá él le preguntaba cómo está, bien. Oye, ¿qué es? ¿Cómo? O sea, era la mentalidad de la mamá, a lo mejor por el mismo coraje, a lo mejor por el mismo... Es que si te pones al lado de la mamá, obviamente cuando ella le dice, ¿cómo querías que yo explicara que me dejaste por un hombre, teniendo una niña tuya? O sea, obviamente se va a poner en un plan como un odio a esta persona por lo que me hizo. Sí, él le generó como un trauma, pues, porque aparte de lo difícil que fue que la dejaron con una persona Incluso del no. mismo sexo. No fue tanto problema de Charlie, sino también de la madre, que fue, pues como dicen ustedes, cerrada, porque incluso hasta le ocultaba cómo iba en la escuela, sabiendo que Charlie era maestro Sí. y que fácilmente le pudo haber dado ayuda o apoyo, como los hizo en la película con un ensayo, aunque finalmente el ensayo lo reprobó porque era un ensayo de ella misma. La idea que Charlie quería era de que ella era brillante y que tenía la capacidad de poder lograr las cosas sin necesidad de nadie. Dejen hablar a Pedro, pues. Cántalo. Es que yo creo que se equivocó un poco el Charlie, el hecho de... Porque se nos olvida que él se enamoró pues de la persona del hombre. Y obviamente cuando una persona se enamora, se olvida muchas veces de mantener equilibrada su vida, se olvida de la familia, y él lo hizo, se separó de su mamá, perdón, de su esposa y de su niña. Se olvidó de toda su familia y se apartó porque se enamoró de esa persona del hombre, de su alumno. Entonces, por eso, cuando ya se fallece, como él en realidad estaba enamorado, obviamente cae en un punto muy bajo, cae en una depresión y empiezas a comer, por eso tenía el gran trastorno. Pero cuando se da cuenta que quiere en realidad convivir con su hija, pues se da cuenta que estuvo mal, pues, pero él lo dice a su hija, es que me enamoré. Le comenta a su niña y su niña obviamente muy traumada, obviamente siempre le va a decir, no quiero convivir contigo, pero cuando le ofrece la gran cantidad de dinero que tiene en el banco, que como dice Somera, yo también optaría por vivir más, quitarme el trastorno que tengo y saber a vivir mejor, porque él no tenía una vida como tal, él vivía en su casa solo conoció a lo que nosotros vimos de su vida, la película, conoció muy pocos personajes. Sí, tenía contacto con muy pocas personas. Que era Thomas, que era su hija, que no la quería. Para mí, yo pienso que su hija simplemente no quería por el trastorno que le dejó, el trauma que le dejó de irse con otra persona. Su hija le tenía coraje, pero su hija iba de todos modos a verlo. Entonces para mí eso es quiero verlo, pero te digo que te odio. Desde un punto realista sí lo quería, sí lo extrañaba y lo necesitaba, porque la madre cuando fue se lo recalcó totalmente de que ella amaba a su padre a pesar de todo. Incluso en el final de la película se puede notar que por fin abrió su corazón y le dijo incluso, papi, por favor, o sea, se lo dijo de un fondo hasta llorando incluso, y es porque a pesar de que ella se cerró y que realmente pues entiende el odio que tenía hacia él por lo que les hizo y por todo lo que sufrieron, nunca dejó de ser su padre y siempre por eso iba más que nada. Es que él le hace pensar que su prioridad es el dinero, que para ella le importa el dinero, pero yo pienso que sí quería un poco a su padre, que extrañaba un poco la figura paterna que le faltó desde niña, y por eso de vez en cuando iba, porque obviamente no se le robaba, no le apuntaban con una pistola para ir a ver a su papá. Creo que extrañaba la figura paterna que era su papá,
pero aún así era muy grosera y a mí no me gustó ese personaje que era tan grosero. Y también, pues Thomas, para mí la prioridad de él, pues era volver con su familia, el personaje que era el testigo de Jehová. Para mí él quería volver con su familia, pero obviamente por la situación en la que pasó, que robó el dinero, no tenía miedo a ser rechazado. Pero cuando la niña hace para mí yo pienso que lo hizo para un mal, que quererlo afectar, que le dijo a la iglesia que esta persona pues estaba tocando puertas y robó dinero de su familia. Para mí quiso hacer un mal, no quiso, porque su papá dijo, no, mi hija no hizo eso para un mal, pero para mí yo creo que sí. Pero salió lo contrario, ¿no? Y que bueno, aunque a Thomas no le importó, dijo, no sé si ella me quiso afectar o hacer un bien, pero me hizo un bien y pues yo agradezco eso, que voy a volver con mi familia. Yo creo que ella pensó en que gracias a la iglesia y todo eso, podría caber la posibilidad de perdonarlo para que ella intente que él dé el primer paso para que haya una unión con su familia, para que se una con su familia y no haya cierta rechazo a su familia y que no esté huyendo. Además de que ya se le iba a acabar el dinero Pues A Thomas. a Thomas. yo creo que ya de plano saliéndome un poquito de mi perspectiva como el escéptico, yo quiero hacer el comentario de que, así como lo había dicho al principio, pero ahorita viéndolo diferente, ellos siempre van a ser los principales escépticos. Porque tanto Thomas, pues siendo el principal escéptico de que vale la pena hacer un cambio, de que puede hacer un cambio después de tanto tiempo de estar viendo lo mismo y de haber caído en ese ciclo de estar repitiendo las cosas, está muy difícil. Entonces, él es el principal escéptico dentro de toda su vida, tanto como la hija es la principal escéptica de su papel en su historia, porque pues yo creo que ella, no creo que haya estado, a lo mejor le agarró coraje al papá, pero yo creo que ella, dentro de toda la capacidad intelectual que tiene, o que yo veo, ella era escéptica en el punto de que pues no sabía, pues esa, su principal coraje yo creo era de que estaba ahí aún sabiendo todas las cosas que ella pensaba. Pues yo creo que más bien ahí estamos viendo una pelea o un coraje más con ella misma, de tratar de resolver, de tratar de lidiar con todo el amor que le tiene a su padre y todo lo que le quiere decir y todo lo que al mismo tiempo no quiere decirle. Entonces se mantiene en un punto donde si no es neutral, las poquitas veces que le habla es para de plano decirle algo pues que no. Pero pues sí, la verdad sí es un poquito muy triste ver eso. También considero que la principal escéptica dentro de su situación es la madre, porque ella, sabiendo, porque en la interacción que llegan a tener ellos, la verdad, una de las partes más emotivas que vi en la película, es donde ella platica y ella misma le dice que ella no sabe cómo es que él tiene una manera tan buena de ver a las personas. Entonces, si ella sabía que él probablemente lo iba a tomar de una manera no tan mala o iba a tratar de hacer algo, de resolver más que nada, ¿por qué quedarse así? ¿Por qué pelear la custodia o por qué mentirle acerca de cómo está la niña? Yo creo que ella era la misma principal escéptica dentro de cómo ella veía como madre a la hija y cómo se iba a relacionar, y dentro de sí misma, pues, cómo se podía volver a formar esa familia o cómo dejarla ya deshecha. Y también pues la persona que estaba predicando cómo se quedó escéptica en el que aceptó. Él simplemente aceptó quedarse fuera, aceptó tomar una mala decisión para seguir algo que solo él consideraba, y aceptó encontrar y quedarse ahí. Que pues la verdad se puede tener muchas maneras de verla, pero los principales Todo es escépticos son relativo, ellos. pues volvemos a lo mismo. Si lo ves desde el punto religioso, entonces tú ves esa parte y dices, bueno, está bien que se recupere. Ves por la parte, como dice Raúl, o como dice Gerardo, no, pues la hija, pues a lo mejor actuó con alevosía y ventaja por el dinero, por lo que tú quieres al principio, pero desde la perspectiva de ella, muchos dirían, pues hizo bien porque nunca estuvo con ella y nunca vio, entonces que le quite el dinero.
Y si lo ves por parte de él, dices, bueno, pues está bien porque está viendo por el futuro de su hija. Entonces volvemos a lo mismo, dependiendo de qué lado mires la situación, entonces es correcto, pues. Realmente yo pienso que la película es más como... Es como una película tipo intuitiva, porque más que nada intentas conectar con el espectador. Y si alguno de nosotros vimos todo esto de la película, cada quien se pudo haber visto identificado con alguna parte de la película. O sea, de un punto a otro te ibas a poner de un cierto lado y cada quien puede tener una idea distinta. Regresamos del corte comercial. Entonces, en la conclusión vamos a hablar un poco de que, claro que siempre va a haber un punto diferente de cada perspectiva de cada persona. Siempre vamos a ver otros puntos de vista, entre más personas sean, más puntos de vista, y eso es que para mí es muy bonito. Me gusta mucho que obviamente el realismo va a tener tales razones por las que va a defender su punto de vista, y el escepticismo también, y los otros puntos de vista también de las otras personas. Entonces por eso siempre va a haber otros puntos de vista que no estén con lo mismo que diga uno, pues no van a estar del mismo lado. Entonces por eso es muy bueno. Bueno, aunque sí hubo unos puntos de vista en que algunos estuvimos de acuerdo, en el cual Charlie tuvo oportunidades, pero no le fueron dadas gracias a su esposa y sus familiares. En ese caso, sí estuvo un poco triste el ver que no se le dio esa oportunidad, y también feliz por un momento en el final, que por lo menos un momento se sintió feliz, y también triste porque fue su final también. Fue un final agridulces. Bien, pero con eso nos despedimos. Con eso nos despedimos, plebes, y nos vemos en el próximo capítulo.